El Salvador despertó el 25 de marzo de 2022 entre sirenas, disparos y cuerpos en las calles. No fue un día cualquiera. Fue el inicio de una tragedia que marcaría a toda una generación. 87 salvadoreños asesinados en apenas 72 horas. La mayoría eran civiles, trabajadores, estudiantes, padres de familia. No hubo avisos, no hubo tregua. Fue una masacre orquestada con precisión diabólica por estructuras pandilleras que operaban como ejércitos del crimen. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La madrugada del 27 de marzo, el presidente Nayib Bukele convocó con urgencia al Gabinete de Seguridad. Las imágenes del encuentro mostraban rostros tensos, voces firmes. Los jefes del ejército, la Policía Nacional Civil y los ministerios de Defensa e Interior escuchaban mientras Bukele hablaba con un tono que el país no olvidaría. Esto es guerra y la vamos a ganar. En cadena nacional, ese mismo día, anunció la entrada en vigor del régimen de excepción. Los salvadoreños despertaron con una noticia contundente: suspensión de libertades constitucionales. Ya no habría necesidad de orden judicial para arrestar. Las comunicaciones podrían ser intervenidas. La detención preventiva se extendería de 3 a 15 días. Y el Estado, por primera vez en décadas, activaba una maquinaria de guerra interna. Las redes sociales estallaron. Algunos gritaban dictadura, otros aplaudían justicia. Pero en los barrios donde el terror había sido ley, la gente respiraba con un tipo nuevo de esperanza, cargada de rabia. «Ya era hora», dijo una madre en Soyapango. «Se llevaron a mi hijo hace 5 años. Nunca apareció. Que ahora paguen». Las primeras acciones fueron inmediatas. Miles de soldados y policías tomaron las calles, cercaron colonias, instalaron retenes, inspeccionaron buses, allanaron casas. Los helicópteros sobrevolaban las zonas de conflicto. El país entero fue testigo de lo impensable. El Estado, por fin, peleando cara a cara contra las maras. Detrás de cámaras, los informes de inteligencia revelaban un dato más aterrador. Los 87 asesinatos no fueron actos aislados. Fueron una señal, un mensaje del crimen organizado a un gobierno que se había atrevido a incomodarlos. Un ajuste de cuentas. El parte militar filtrado a medios confirmaba que el atentado había sido coordinado por líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, muchos de ellos operando desde prisión. Fue el punto de no retorno. Bukele se dirigió nuevamente al país, en cadena nacional. No vamos a pactar con asesinos. No vamos a ceder ante terroristas. Cada uno de estos crímenes será respondido uno por uno. Y el Estado respondió. Comenzaron los operativos quirúrgicos para localizar a los cabecillas. Las cárceles se llenaron en tiempo récord. Los tribunales se desbordaron de casos. La Asamblea Legislativa, bajo mayoría oficialista, extendió el régimen de excepción mes tras mes, respaldando cada medida con discursos encendidos. Afuera, las víctimas enterraban a sus muertos. Las imágenes eran devastadoras. Funerales en cadena, madres abrazando ataúdes pequeños, hombres llorando frente a tumbas recién abiertas. El país entero sangraba. Pero algo estaba cambiando. Y esta vez no era miedo, era furia convertida en determinación. En el corazón del dolor comenzó a gestarse una nueva fase de El Salvador. La guerra contra las pandillas ya no era solo una promesa. Ahora era realidad. Y lo que venía a continuación sería aún más contundente: la persecución directa y letal de los líderes del terror.
5 días después de la declaración del régimen de excepción, El Salvador seguía en tensión. La operación nacional contra las pandillas avanzaba sin descanso. Cada día, las autoridades anunciaban capturas masivas. Pandilleros, colaboradores, testaferros, pero aún faltaban los peces gordos, los jefes, los que habían ordenado la masacre de 87 personas desde las sombras. Fue en la madrugada del 1 de abril de 2022 cuando llegó la noticia. El ejército había localizado al responsable del asesinato de 3 policías en Santa Ana, un jefe de la facción Sureños del Barrio 18, conocido por su crueldad y su habilidad para escapar. Su nombre, Rodolfo Alfredo Mejía, alias El Colocho, sicario, extorsionador, asesino múltiple, el rostro visible del terror en el occidente del país. La información llegó a través de inteligencia electrónica. Interceptaron llamadas, siguieron a una motocicleta, identificaron una casa segura en las afueras de Chalchuapa. La ubicación fue confirmada. El operativo comenzó a las 3:12 de la mañana. Un escuadrón élite de la Fuerza Armada, acompañado por agentes encubiertos de la PNC, rodeó el inmueble. Desde dentro, el Colocho intentó resistirse. Había armas, explosivos y otro pandillero armado. Cuando se vio acorralado, abrió fuego. No hubo margen para negociación. El enfrentamiento duró menos de 7 minutos. El cuerpo de Rodolfo Alfredo Mejía quedó tendido en el suelo, con el rostro cubierto de sangre y el arma aún en la mano. Ese mismo día, el presidente Bukele fue categórico en su mensaje. Tienen 2 caminos, hincados ante la justicia, o como terminó el Colocho. Aquí no hay tregua, aquí no hay impunidad. El video del operativo fue publicado por la Secretaría de Prensa del Gobierno. Las imágenes mostraban la llegada táctica del escuadrón, el intercambio de disparos y, finalmente, la bolsa negra saliendo del lugar. El país entero vio la ejecución de un líder pandillero como una victoria del Estado sobre el crimen. En Santa Ana, donde los 3 agentes asesinados aún eran llorados, la noticia se recibió como un acto de justicia. En redes sociales, miles de salvadoreños comentaban con frases como «Uno menos, ya era hora, no más impunidad». Para una nación que por años vivió doblegada ante el miedo, la muerte de un jefe pandillero representaba un acto de reparación, pero no todos celebraron. Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional advirtieron sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Acusaron al gobierno salvadoreño de actuar fuera del marco del derecho internacional. El canciller respondió con contundencia: «Que vengan a vivir un mes en Soyapango y después opinan». En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad no se anduvo con rodeos. Confirmó que la política del Estado ante líderes peligrosos era clara: capturarlos si se rendían, neutralizarlos si ofrecían resistencia. Y aclaró que al menos 5 cabecillas pandilleros habían sido abatidos en circunstancias similares en diferentes zonas del país. El ejército, por su parte, difundió imágenes de las armas incautadas y de los escondites descubiertos. Subrayaron que las pandillas se preparaban para una guerra prolongada y que el Estado simplemente se les adelantó. Mientras tanto, en el lugar del crimen, los vecinos dejaban flores para los agentes caídos, y los niños, por primera vez en años, jugaban sin miedo en la línea férrea donde antes solo había silencio. La ejecución de El Colocho marcó un antes y un después. El mensaje era claro: en el nuevo El Salvador ya no hay lugar para los que sembraron terror. Y si lo intentan, el Estado responderá con todo su poder.
Cuando el régimen de excepción comenzó, miles de pandilleros fueron capturados en cuestión de semanas. Las cárceles comunes colapsaron. Los centros penales tradicionales no daban abasto. Y entonces, el presidente Nayib Bukele anunció lo que llamó la fase más dura del Plan de Control Territorial, la creación del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una megacárcel construida en tiempo récord, diseñada no para rehabilitar, sino para quebrar el alma de quienes durante años desangraron al país. Ubicada en Tecoluca, San Vicente, y rodeada de muros de 11 metros de altura, cercas electrificadas, torres de vigilancia y francotiradores, el CECOT no es una prisión común. Es un símbolo del nuevo orden salvadoreño. Aquí no hay visitas, no hay abogados, no hay llamadas, no hay luz solar. Los reclusos están bajo vigilancia permanente, en celdas sin colchones, sin inodoros privados, sin derecho al silencio ni al consuelo. Comen con las manos, defecan frente a los demás y duermen sobre concreto, día tras día. Las luces están siempre encendidas. El aire huele a encierro, a desesperación. Muchos de los que antes lucían tatuajes con orgullo, ahora los esconden. Las lágrimas han reemplazado a las sonrisas burlonas. Aquellos que asesinaban sin piedad, ahora piden compasión. Pero como dice Bukele en cada discurso, aquí no hay misericordia para ratas inmundas, que se pudran en la cárcel o en el infierno. Las imágenes oficiales difundidas por el gobierno muestran filas interminables de reos, con la cabeza agachada, sin camisa, esposados, caminando bajo el sol, custodiados por soldados. La narrativa es clara. Los verdugos ahora viven bajo el mismo terror que sembraron. La muerte ya no les llega con balas, sino en vida, dentro del concreto. Los informes de las autoridades confirman que más de 0 internos han sido trasladados al CECOT. Entre ellos, decenas de cabecillas de alto rango, gatilleros y extorsionadores. Sus crímenes van desde violaciones múltiples hasta la desmembración de cuerpos humanos. Muchos de ellos fueron condenados a más de 600 años de cárcel. Y sin embargo, desde las frías celdas del CECOT, algunos intentan fingir inocencia, suplican, lloran, dicen ser víctimas. Pero la sociedad ya no escucha. En redes sociales, la gente comenta, ¿dónde estaban sus lágrimas cuando mataban a nuestros hijos? Que paguen cada segundo, ya era hora. Las organizaciones internacionales han calificado al CECOT como un centro de tortura sistemática, pero el gobierno no se inmuta. Las cifras de homicidios siguen cayendo. Las extorsiones han desaparecido de los mercados. Las familias regresan a los parques. Y Bukele tiene un respaldo popular superior al 85%. Para muchos salvadoreños, el CECOT no es el fin de la democracia, sino el inicio de la verdadera justicia. El lugar donde los monstruos finalmente enfrentan el castigo, donde el sufrimiento cambia de lado, donde por fin, después de décadas de impunidad, el miedo ya no manda en las calles, sino en las celdas. Y si antes las maras eran quienes decidían quién vivía y quién moría, hoy es el Estado quien marca la sentencia. La muerte lenta, la muerte en vida. Mientras las celdas del CECOT se llenan y las calles se vacían de pandilleros, una nueva batalla comienza a gestarse fuera del terreno militar, la de los micrófonos, los foros internacionales, las ONGs y los discursos que acusan al gobierno salvadoreño de violar derechos humanos. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Socorro Jurídico,
Las mismas voces que durante años guardaron silencio mientras las pandillas despedazaban al país, hoy levantan comunicados denunciando detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas en las cárceles y abusos del Estado. Pero el presidente Bukele no retrocede. Desde el podio, responde con datos. Hemos pasado de tener más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 2. Las extorsiones se han reducido en más del 95%. Las familias pueden salir de noche. ¿Y ahora nos critican? ¿Dónde estaban cuando asesinaban a nuestras hijas? Las palabras resuenan con fuerza en el pueblo, y el pueblo, herido y cansado, respalda sin titubeos al mandatario. En las plazas, en los buses, en los mercados, se repite una sola frase: que los perdone Dios. Aquí no, pero no todos están de acuerdo. En la Asamblea Legislativa, algunos diputados de oposición, especialmente del FMLN y Arena, comienzan a cuestionar el régimen de excepción. Alegan que hay inocentes detenidos, que las cárceles están colapsadas, que hay muertes no investigadas dentro del sistema penitenciario. Una diputada se atreve a pedir la liberación de ciertos internos. El discurso causa indignación nacional. Las redes estallan. En televisión, las familias de víctimas gritan frente a las cámaras: ¿dónde estaban ustedes cuando enterrábamos a nuestros hijos? Ya basta de proteger asesinos. El choque es frontal. Bukele, con el respaldo popular intacto, responde con una advertencia: no vamos a liberar ni a uno. No habrá pactos. No habrá impunidad. Esta guerra la ganamos, o nos devoran otra vez. Los resultados son innegables. La vida volvió a las comunidades antes tomadas por el crimen. Las escuelas reabrieron. Las rutas de transporte funcionan sin pagar renta. En los hospitales ya no hay niños baleados todos los días, pero las críticas no cesan. Desde Washington hasta Ginebra, analistas insisten: El Salvador está sacrificando la democracia por seguridad. Y en medio del debate, el pueblo grita lo que durante años nadie quiso oír. Queremos justicia, no compasión para monstruos. Queremos paz, aunque duela. Mientras tanto, dentro del SECOT, los líderes pandilleros que ordenaban asesinatos desde sus tronos de sangre ahora suplican misericordia. Uno llora en una entrevista y dice ser un hombre nuevo. Otro pide una Biblia. Otro más se desmaya en aislamiento. Pero en las calles, nadie olvida las fosas clandestinas, los cuerpos sin rostro, los ojos de las madres que aún buscan a sus hijos. Y Bukele lo sabe. Por eso repite, como un mantra: aquí no habrá justicia para los asesinos. Habrá castigo. Que se pudran en la cárcel o en el infierno. Hoy, El Salvador es otro. Más seguro, sí, pero también más duro, más determinado, menos dispuesto a escuchar a quienes por décadas callaron ante el horror. El grito de justicia ha vencido al silencio de los cómplices.